Persigues la riqueza y la fama y entretenimiento para el cual no fuiste hecho para Él. Si alguien de hace 100 años regresara y ver la moralidad de este país e incluso lo que va a aceptar y ver, te habrían llamado loco retorcido. La palabra destituido debe ser frecuente en tus labios. Aparte de Cristo, estoy destituido. Abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Oremos. Padre, por favor, escúchanos. Señor, hay gente aquí que necesitan crecer en su entendimiento del Evangelio. Hay otros que no conocen el Evangelio. Señor, hay un rango tan amplio ante mí esta noche. Hay muchos que han caminado contigo por años y conocen tu verdad mejor que yo, pero me tienes aquí esta noche, así que, por favor, Señor, aclara tu Evangelio. Que tu Evangelio venga con poder. Y suplicamos la justicia de Cristo. Su nombre, nuestra única confianza. Si no haces nada, oh Dios, nada se hará. Por favor, reúnete para tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. El texto que le leí, particularmente los versículos 25 al 26, han sido llamados por algunos de los más grandes teólogos y predicadores en la historia de la Iglesia. Es el Acrópolis de la fe cristiana, la alabanza. Acrópolis se refiere a una ciudad fortificada, la ciudad central, y creo que tienen razón en esa suposición. Si solo pudiera reservar una parte de las Escrituras, sería esta. Sería este. En él vemos el Evangelio de Jesucristo. Vemos el funcionamiento interno del Evangelio, vemos la mente de Dios, vemos esa mente como se revela en su obra de redención de una manera más magnífica. Camino con la claridad inusual, debes entenderlo. Si no entiendes este pasaje, no entiendes el Evangelio. Sí, puedes entender el Evangelio de una manera muy simple y de una manera de salvación. Un niño puede ser entendido con solo unas pocas palabras, sin embargo, no están llamados a ser niños. Están llamados a ser maduros. Los loros repiten sin pensar lo que han escuchado.
pero fuiste creado a la imagen de Dios para que sepas y entiendas lo que tienes. Y deben hablar con claridad. Algunos de ustedes necesitan crecer en su comprensión de cómo proclamar el Evangelio. Y algunos de ustedes pueden simplemente necesitar conocer el Evangelio porque no lo hacen, ni intelectualmente, académicamente o de forma salvadora. Esta noche, no planeo ninguna emoción que levante la voz, aunque eso puede suceder. Pero es para exponer claramente el Evangelio de Jesucristo. Ahora, me gustaría decir otra cosa. He oído a predicadores decir durante demasiado tiempo que este país está endurecido por el Evangelio. No es necesariamente endurecido por el Evangelio. No sé quién le da ese tipo de derecho a alguien para decir tal cosa. Diré que este país es ignorante del Evangelio. Es ignorante del Evangelio porque la mayoría de sus predicadores son ignorantes del Evangelio. Entonces necesitamos entender el Evangelio. Y necesitamos proclamarlo. Así que vamos. Quiero comenzar en el versículo 23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso ¿te aterroriza? ¿Te ha aterrorizado alguna vez? ¿Sabes que puedes escuchar algo una y otra vez hasta que pierde su significado? Miembro C.S. Lewis y la travesía del viajero del alba. Cuando el barco se abrió paso en la oscuridad y escuchan gritos en el agua y sacan a ese hombre que está literalmente abrumado por el terror en las aguas negras y espesas. Lo jalan y los valientes soldados, los valientes marineros le dicen, hombre, ¿qué te puede asustar tanto? Y él dijo, dale la vuelta al barco, huye, huye. ¿Por qué? No tenemos miedo de que tus tontos se vuelvan a oír porque este es el lugar donde todos tus sueños se hacen realidad. Un marinero sonrió a otro y como diciendo, ¿cuál es tu problema? Y el hombre gritó, tontos, todos tus sueños se hacen realidad. Pensando en lo que se dijo finalmente, los hombres se lanzan a los aparejos de la nave y giran el barco lo más rápido posible. Lo habían escuchado, pero no lo habían escuchado, no lo habían entendido. Hoy vivimos en una cultura que se adhiere a todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado y ellos se ríen y se burlan. Observa que no niegan que son pecadores. No les importa. Simplemente no les importa. ¿Y por qué no les importa? No saben, no conocen a aquel contra quien han pecado. Porque tan poco se predica hoy en el púlpito moderno sobre los atributos de Dios. Jeremías deja muy claro que no hay un conocimiento superior, no hay conocimiento supremo, conocimiento preeminente por encima de esta única cosa para conocer a Dios. A veces tengo estudiantes que vienen a mí con sus doctorados y todo tipo de cosas y le hago esta pregunta. Cuando estabas en el instituto bíblico, ¿cuántos años de tus estudios teológicos los dedicaste a los atributos de Dios? Ellos dijeron, bueno, tú sabes, yo tenía una clase sistemática durante 2 semestres y creo que pasamos unos meses. Sigo al nivel de maestría. ¿Cuántos años de tus estudios de nivel de maestría estudiaste a Dios? ¿Estudiaste los atributos de Dios? Bueno, sabes, tuvimos seminarios sobre eso, que tomé, sí, semestre en sistemático y luego otro, pero atributos de Dios, no sé, 2 meses. Y voy al programa de doctorado y, doctor, ¿cuántos años llevas estudiando los atributos de Dios? El conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios en realidad? Bueno, no elegí ese tipo de seminario. La iglesia, el mundo, tiene una ignorancia del único Dios verdadero y es mortal porque la iglesia tiene una ignorancia del único Dios verdadero y la iglesia tiene una ignorancia porque no está siendo proclamado desde el púlpito. Principios, pragmatismo, tu mejor vida ahora, cómo emocionarte y cómo permanecer así el mayor tiempo posible hasta que te relajes como un pequeño soldado de juguete.
Pero ¿cuánto sabes tú de Dios, el Dios de la Biblia? El que Isaías conocía cuando dijo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey. ¿Qué? Dios. 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 ¿Ves cuando escuchas que todos han pecado? No es realmente un asunto tan grave, ¿verdad? Pero lo que tienes que entender es que no has pecado contra el alcalde de algún pueblecito. Has pecado contra el Señor, creador de los cielos y la tierra. Les dijo a las estrellas que se colocaran en sus lugares asignados y se inclinaron y adoraron. Les dijo a los planetas, te moverás en estas órbitas y no saldrás de tu rumbo. Y dijeron amén. Le dijo a las montañas que se levantaran, le dijo a los valles que se derrumbaran, le dijo al mar bravo que hasta aquí llegarás a este lugar y no vayas más. Y el mar adoró, te miró y te dijo, ven tú, y dijiste no. Y por eso en el día del juicio toda la creación se pondrá de pie y aplaudirá cuando Dios eche tu alma al infierno. ¿Es este Dios demasiado para ti? En tus sentimientos mileniarios, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Tienes miedo? ¿Que debería ser así? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Si alguna vez ha habido un verso en la historia de la hermenéutica que ha sido retorcido, es este. Oh, sé lo que te dicen los predicadores modernos. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, pero nunca te darás cuenta de todas las cosas maravillosas que tiene para ti, porque simplemente no hubieras pecado. Eso no es lo que significa este texto. Este no es un texto de prueba para tu mejor vida ahora. Estás destituido de la gloria de Dios significa que fuiste hecho para Dios. Fuiste hecho para adorarlo, fuiste hecho para llevar a cabo su voluntad. Para eso fuiste hecho. Y hacer otra cosa es tener un miembro dislocado y quebrado y torcido. Debe ser estropeado y destrozado y hecho estúpido y sin vida como un animal. Persigues la riqueza y la fama y entretenimiento para el cual no fuiste hecho para Él. Y te encontrarás inquieto hasta que Él se deje encontrar por ti. Fuiste hecho para Él. No para tus planes, no para tus propósitos. Para Él. Para Él. Para Él. Todos han pecado. ¿Cuánto? Miren Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esta es una descripción de la humanidad. Pero no mires a la humanidad como un colectivo.
Esto está hablando de ti fuera de Cristo. Esto está hablando de mí fuera de Cristo. Así es como Dios ve a la humanidad. Así es como Dios te ve. Porque no hay justo ni aun uno. ¿No es sorprendente la sabiduría de las Escrituras? Dios sabía en su sabiduría que no es suficiente decir que no hay ni un justo, porque inmediatamente el hombre volverá con una refutación. Es como si Dios estuviera diciendo que no hay ningún justo, y el hombre dice sí, pero ninguno. Nadie es justo. ¿Qué significa ser justo? La idea raíz es algo recto, un estándar, tener una norma de justicia, y ese es el carácter de Dios. Ser justo es conformarse a esa norma. Ser recto con esa norma. No ser justo es ser torcido. Otra palabra que podría usar, pervertido. Ese eres tú, ese soy yo. Esa es la humanidad ante Dios. Y aparte de la obra redentora de Dios. No sé si alguna vez has visto en América del Sur, los tenemos, pero algunos lugares en América del Norte también, donde sacas una anguila del agua y la cosa ha vivido en el barro, es una anguila de agua dulce y la han sacado y está sucio y girando, ni siquiera puedes agarrarlo, es todo lo que parece una criatura horrible que eres tú moralmente. Te deja moralmente aparte de Cristo, fuera de Cristo, ese eres tú ahora. En este punto te puedes estar preguntando por qué. No digas que somos nosotros en lugar de ti, porque quiero que no encuentres consuelo en el colectivo. Dios te está mirando como un individuo. No mires a la izquierda, no mires a la derecha, no trates de incluir al predicador en esto. Este eres tú. Este eres tú. Imagina la creación de Dios como un hermoso bebé, envuelto en un hermoso vestido blanco, colocado en una hermosa cuna blanca, con almohadas y sábanas y edredones, blanco, purísimo, prístinos. Y Dios besa la frente de lo que ha hecho y se aleja y cierra la puerta y regresa a la mañana siguiente y encuentra una serpiente. Ha salido de la cloaca sucio y miserable, estropeó toda la cuna en su hedor y se envolvió alrededor de la cosa que Dios amaba. Y lo estrangulas hasta la muerte. Tú dices, oh, esa es una maravillosa descripción de Satanás. No estoy hablando de Satanás, estoy hablando de ti. Eso es lo que el pecador es para la creación. Hemos estropeado, lo hemos arruinado. Nuestro pecado ha llevado al mundo entero a la corrupción. Y a medida que pecamos, cada pecado crece exponencialmente en su impacto en los demás. Un fracaso, un miserable, una raza malvada. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A menudo se dice que el hombre razonable siempre elegirá el motivo más elevado para cualquier cosa que haga. Él buscará el motivo más alto, que es lo único razonable. Así que si me encuentras afuera, en bata de baño, fuera de mi casa, en medio de la noche, y hace mucho frío, y tú dices, ¿por qué haces eso? Y yo te digo, no tengo ni idea, sé que me tratarías como un imbécil. Pero si estoy parado fuera con la misma bata de baño en medio de la noche, y dices, ¿por qué haces eso? Porque la casa está en llamas. Eso es sabio. Eso es sabio. ¿Y cuál es mi punto? La razón más elevada, el mayor bien para la humanidad es buscar a Dios y buscar el conocimiento de Dios. Es lo más razonable, es lo más lógico.
Es lo más racional que se puede hacer, pero ¿qué hace la humanidad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Fuimos hechos para Él. Ahora, completamente inútiles. Eso es la humanidad. De ningún profeta a Dios. Y luego sigue y dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Sí, pero no hay ni siquiera uno. Una mayoría de las personas con las que hablo en la calle a menudo, en la iglesia y en las escuelas cristianas, siempre defenderán su moralidad como la esperanza de su salvación. Estoy bien. Si tuviera un centavo por cada vez que alguien me dijo que era bueno, entonces Dios es mentiroso en tu opinión. Porque Dios dice que no eres bueno. No hay bueno ni uno solo. Quiero decir, en comparación con Adolfo Hitler, todos pueden obtener A o B, pero en comparación con Dios, no hay ni uno bueno. No, ni uno. Y dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Así es como Dios ve una mentira. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Has dicho muchas mentiras, pues cuenta el número de tus mentiras. Puedes verlas como mentiras piadosas, pequeñas mentiras, mentiras inofensivas. Pero así es como Dios lo ve. Tu garganta es una tumba abierta. Es un asqueroso y podrido pozo negro de muerte. En tu lengua es como una víbora. Engaña. Veneno hay en tus labios. ¿Ves que Dios no ve las cosas como nosotros vemos las cosas? Déjame ponértelo de esta manera. Ni siquiera ves las cosas como las veía tu abuela. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Hace solo 70 años? Había ciertas cosas que si las hacía en público serías arrestado o puesto en un psiquiátrico. Pero en tu generación son aplaudidos. En cuestión de tan solo 70 años, 7 décadas. Si tus padres y tus abuelos pudieran volver contigo, pensarían que te habías vuelto loco. Así que en solo un espacio de 70 años, en el espacio de cuando estabas en la escuela, fue fundado en 100 años. Si alguien de hace 100 años regresara y ver la moralidad de este país e incluso lo que va a aceptar y ver, te habrían llamado loco retorcido, malvado, mentalmente. ¿Hasta qué punto ha caído el hombre desde Adán? ¿Qué tan lejos estamos de la opinión de Dios? Todos han pecado. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Un filósofo dijo que si tenemos un día sin guerra, es simplemente porque todos están cargando sus armas. Matar, mutilar. Millones y millones y millones de bebés en el útero sacrificados. El número de muertos más allá de cualquier cosa que nadie ha visto en la humanidad. A los infantes. Y lo que necesitas entender es que Dios no solo juzga individualmente, juzga colectivamente. Juzga a los hombres y juzga a las naciones, los juzga juntos. Ahora sabemos que lo que diga la ley, o el versículo 18, no hay temor de Dios ante sus ojos. Esta es la causa de todo esto. Ellos no temen a Dios.
Dime qué significa miedo. Bueno, significa miedo. Si hubiera significado otra cosa, yo hubiera escrito otra cosa. Significa miedo. No es suficiente decir reverencia. Hay un sentido de temor. Un sentido de alteridad. Es algo así en el libro de Apocalipsis, cuando toda la creación huye de su presencia. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley? Tiene muchos propósitos, incluso tiene propósitos y santificación. Pero el propósito principal de la ley y el fundamento del propósito de la ley es exponer tu pecado. ¿Y sabías que Proverbios es lo mismo que la ley? La ley te dice que eres un pecador y necesitas de Cristo. Lees Proverbios y dice que eres un tonto y que necesitas a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Ahora sabemos que todo lo que dice la ley habla a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Predicando, el predicador pone un piso de concreto. El predicador pone barras de acero de este lado, barras de acero de este lado, y barras de acero al frente de ti, y barras de acero atrás de ustedes, para que el único lugar donde puedas mirar ahora sea arriba. Estás condenado, y la única salida es hacia arriba. El propósito de la ley nunca es ganarte mérito suficiente para ser declarado justo ante Dios. El propósito de la ley es conducirnos al mérito de Cristo. Luego dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ningún ser humano será considerado legalmente justo ante Dios, delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora el tiempo va a continuar y necesito avanzar un poco más rápido, pero ahora Pablo viene con esperanza. El 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Toda la ley, todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que está haciendo? Te está señalando tu necesidad y luego te está señalando al Salvador. Incluso la maldición que Dios puso sobre la creación de una manera es un acto de misericordia. Cada vez que una mujer tiene dolor de parto y cada vez que un hombre trabaja y trabaja y trabaja en vano, Dios está llamando hacia ti diciendo, caído, 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 condenado, 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 vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cristo. Cristo. Un joven me dijo una vez que estaban todos emocionados y dijeron que sí, Cristo es todo lo que necesitamos. Y dije, joven, Cristo es todo lo que tenemos. No tienes nada más aparte de Cristo. Nada. La palabra destituido debe ser frecuente en tus labios. Aparte de Cristo, estoy destituido. No lo encuentro a la mitad del camino. No aporto nada a mi salvación excepto mi pecado. No es 99% Jesús o 99 Jesús y 1% de ti. Y si fuera un 1% de ti, tú todavía te irías al infierno, porque fallas en ese 1% y yo también. Es todo de Cristo.
Y cualquier religión que no lo enseñe de esta manera es solo una pobredumbre vil y apestosa. Hipocresía farisaica. Hipocresía farisaica. Es solo Cristo. ¿Por qué los predicadores de antaño hablaban de arar? Esto es arar. Esto es decirle a usted. He trabajado en muchos empobrecidos países en los que he trabajado en lugares donde la gente se moría de hambre. Si le ponían un sándwich de mortadela en las manos de Bill Gates, lo tiraría al suelo. No lo necesita. Un poco de agua y ese sándwich de mortadela le ponía en las manos de algunos de los pobres con los que he trabajado y caían de rodilla y querían besarme en las manos. No quieres a Dios. No necesitas a Dios porque no ves tu necesidad. Y tal vez incluso algunos de ustedes se han unido a esta universidad cristiana solo para que de alguna manera obtengan un beneficio de ella, pero Cristo no es el centro de tu vida. Y tu condenación será mayor. Mayor que el de las rameras y recaudadores de impuestos, porque no se juega con el nombre del Hijo de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y ahora Pablo va a hacer un giro en el pasaje. Nos dirigimos a la esperanza. Ahora está hablando con el cristiano y ha dicho que no puedes ser justo ante Dios a través de tu ley y a través de tu iglesia, a través de tu religión, aflicción y a través de su identificación con algún predicador o sacerdote. Todo eso es correcto, nada de eso funciona, nada de eso. Luego continúa diciendo, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención que es en Cristo Jesús. La redundancia se entiende siendo justificado como un regalo. Por su gracia. Podría haber dicho simplemente ser justificado como un regalo o ser justificado por su gracia, pero él quiere estar doblemente seguro de que entiendes lo que está diciendo. Es que estás justificado, es un regalo, es un regalo, es un regalo, es un regalo. ¿Por qué? Los hombres constantemente quieren decir que es mi trabajo, es mi trabajo, es mi trabajo, me lo gané, me lo gané, me lo gané. Siendo justificados como un regalo por su gracia. ¿Qué significa ser justificado? Es un término forense. Se refiere a una posición legal ante Dios, en la que en el momento en que el pecador confía en Cristo, no solo es perdonado de sus pecados pasados, presentes y futuros, sino que es revestido de la justicia de Cristo. Esa vida perfecta que vivió Jesucristo, que siempre escucho, este es mi Hijo amado. Esa vida de justicia, esa justicia personal de Cristo, es imputada al que cree y ahora para siempre. Él permanece justo ante Dios en Cristo. Mira, Cristo no es solo más grande que Moisés, es más grande que José. José no compartiría su túnica de muchos colores con sus hermanos. Jesús comparte su código de justicia con todos los que creen en Él. Los vistió de modo que estuvieran perfectos delante de Dios. Si eres cristiano aquí esta noche, tu posición legal delante de Dios es la de uno que es justo. De hecho, Dios te ve aún más justo en el cielo. Eres justo delante de Él por lo que su Hijo hizo por ti. Y es todo, su Hijo. Míralo así. Todos los hermanos nos fallamos a todos. Fracaso. Fallamos. Pero nuestro hermano mayor triunfó por nosotros. Lo hizo el Dios, hombre Jesucristo. Ahora esta palabra, justificación, se aplica comúnmente a todo tipo de religiones. Pero quiero que mires algo por un momento. Si me acerco a algunas personas que se hacen llamar cristianos,
En lugar de eso, si murieras ahora mismo, ¿a dónde irías? Dirían el cielo. Yo diría, ¿por qué? Estoy bien. Estoy bien. Ok. Me acerco a un judío ortodoxo, y le digo, ¿y si mueres en este momento, a dónde irías? Bueno, tengo la esperanza de ser reunido en el paraíso, en el camino de los justos. ¿Por qué? Porque he tratado de mantener la ley. Ok. Soy un hombre justo. Ok. Y ahora con un musulmán, si murieras ahora mismo, ¿a dónde irías? Iría al paraíso, porque he creído y he leído el Corán. He seguido los grandes pilares de la ley. Doy limosna a los pobres. He hecho peregrinaciones. Soy un hombre justo. Todos tienen algo en común. ¿No es así? Son justos en sí mismos. Llegas hasta el cristiano, el verdadero. Si tú murieras ahora mismo, ¿a dónde irías? El cristiano dice, en pecado fui concebido, y en pecado fui dado a luz. Me desvié desde el vientre. He quebrantado todos los mandamientos justos que Dios alguna vez hizo. ¿Cómo podrías tener alguna esperanza de ir al cielo? Tengo la esperanza de que Jesucristo, el justo, lo hizo todo, lo hizo todo, lo hizo todo. La religión nunca se trata de que los hombres obtengan gloria. Se trata de que Dios obtenga gloria por salvar a los hombres. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. Vamos a hablar en esa guerra en un momento. Escucho a veces en canciones cristianas, ¿sabes? La gente grita, he sido redimido. Los puritanos solían decir de que hay algunas palabras que nunca deben salir de nuestros labios, si es que no son con unos labios temblorosos. Hay ciertas palabras demasiado preciosas para pronunciarlas sin una cabeza inclinada y un corazón quebrantado y mirando a Jesús. La redención es una de ellas. ¿Me han comprado? Sí, te han comprado. Tú tienes. Ya sabes, la idea de redención es que tiene un prisionero condenado, vil, preso. Tienes un esclavo o tal vez cautivo en una guerra que se lleva a cabo en cadenas. La redención es el pago de un precio que podrían salir libres. Ahora debes entender por la metáfora, por supuesto, que el precio no vendrá del prisionero o del esclavo. Tiene que venir de afuera, tiene que ser externo. ¿Por qué la redención es tan preciosa para los cristianos? Que piensan un poco, que son maduros y sabios. La redención es tan preciosa porque la redención fue la sangre del Hijo de Dios. Sangre que fluyó cuando fue aplastado, bajo la ira de su propio Padre. ¿A quién se le pagó la redención? ¿Al diablo? No. La redención fue pagada a Dios. ¿A Dios? Sí, a Dios. Ahora aquí es donde quiero que entiendas algo. Y si no has escuchado nada esta noche, escucha esto. Esto es muy importante. Muchos de los reformadores, un número espectacular de los puritanos, piensan que William Bates y otros escribieron volúmenes masivos sobre la doctrina y hasta probablemente hace 100 años nunca hubiera escuchado un sermón del Evangelio sin que esta doctrina estuviera a la vanguardia. Y esta doctrina es esta: la armonía de los atributos de Dios.
Cuando un teólogo dice que Dios es perfecto, tú piensas, bueno, Él está sin pecado. Realmente la idea aquí es que tú y yo tenemos atributos, ¿no es así? Características, y son mutables y cambiantes, y están completamente fuera de armonía. No hay armonía en nuestra naturaleza. Pero mira, Dios es perfecto, y los atributos de Dios armonizan perfectamente. A veces escucho mucho a estos predicadores tontos decir que, sabes que en lugar de ser justo contigo, Dios fue misericordioso. Así que presenta un problema teológico. Es un problema porque están diciendo que la misericordia de Dios es injusta. Eso no funciona. ¿Ves? Que Dios siendo perfecto, existe todos sus atributos en perfecta armonía. Y ahí está el problema. Porque Dios no solo ama, sino que Dios es amor. Nunca deja de ser amor. En cualquier circunstancia, porque es un atributo inmutable que significa característica inmutable de Dios. De la misma manera que Dios nunca dejará de ser santo o nunca dejará de ser justo, que Dios nunca disminuirá en esos atributos para que Dios nunca deje de ser amor. Él es amor. Pero aquí está el problema. También es solo... Él es justo. Él es justo. Y es por eso que Dios odia el mal. Lo odia. Lo odia con un odio que ni siquiera puedes empezar para sondear las profundidades de Él. Odia el mal. Odia el mal. Lo odia. Y tú dices, oh, sí, sí. Tú sabes, Dios odia el pecado y ama al pecador. Oh, bien, eso hace buenas canciones, pero con muy mala teología. Porque no puedes separar el pecado del pecador. Y Dios no arroja el pecado al infierno, arroja a los pecadores al infierno. Ahora solo escucha por un momento, para que no me creas del todo equivocado. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Otra traducción dice que odias a todos los que hacen mal. ¿Eso describe a alguien aquí en la audiencia esta noche? Aborrece a todos los que hacen el mal. No dice que aborrece el pecado, dice que aborrece a los que cometen pecado. Los aborrece, aborrece el pecado y los aborrece a ellos. Su ira es manifestada contra ellos. ¿Y por qué? Es justo. Él es justo. Ahora tú dices, bueno, tú sabes, eso no me gusta. Bueno, está bien, déjame darte otro texto. Salmo 7. Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si tuviera un centavo por cada predicador en la televisión que dijo a la gente, ahora, lo primero que quiero decirte es que Dios no está enojado. Bueno, lo primero que quiero decir es que en realidad está extremadamente enojado. Pero aquí está la pregunta, que es una pregunta teológica muy importante. Si estás sentado aquí, ¿sabes que no tiene mucho sentido? Bueno, estás pensando... En primer lugar, la gente me dirá, bueno, Dios es amor, entonces, ¿cómo puede Dios odiar? Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Amas a los judíos? ¿Amas a los africanos? ¿Amas a los bebés? ¿Lo haces? Ok. Entonces, ¿qué pasa si vienes a mí y dices, hermano Paul, ¿qué piensas sobre Auschwitz? Y digo que realmente no me molesta. No me importa. Quiero decir que no me mueve nada. Bueno, hermano Pablo, ¿qué opinas sobre la esclavitud en el periodo colonial? Oh, sabes, ayudó a la economía. Hermano Paul, ¿qué piensas de los 60 millones de bebés asesinados en abortos solo en los Estados Unidos? Oh, ya sabes, son un inconveniente. ¿Qué pasa si no reacciono a esas cosas horribles? ¿Qué pensarías de mí? ¿Creerías que soy inmoral? Pensarías que soy un monstruo. Pensarías que soy un monstruo.
¿Cómo puedes oír hablar de Auschwitz y de todos los judíos asesinados y torturados y experimentos y no tiene sentido la justicia? ¿Cómo puedes pensar en la esclavitud colonial y no solo retorcerte de ira? Y tú, sin embargo, dices, lo hago porque soy justo. Y yo te digo, oh, tienes derecho de hacer eso, ¿y Dios no? Entonces, tienes derecho a estar enojado y declarar la guerra a quien acabo de describir en Romanos 3. Tienes derecho a sacar el pecho y decir, haré justicia, odio todo lo que es malo, amo la justicia, pero en el momento en que te digo que Dios hace exactamente eso, tú dices, no me gusta un Dios así. Piénsalo. Estaba predicando sobre Noé y una vez una señora dijo que ese no es mi Dios y yo le dije, ciertamente no lo es. ¿Ves lo que necesitas entender? Hay ciertas... Tengo relaciones en todo el mundo, a veces siento que soy más latino que estadounidense. He vivido tanto tiempo en Los Ángeles, en el mundo latino. Cuando estoy en África, tengo tantos años, ahora 20, algunos años, cuando vi a los cristianos afganos y tratamos de rescatarlos del infierno en el que están, ahora comprándolos como si fueran ganado. Los amo, pero también me enojo cuando veo que Paul Washer es un pecador. Pero hay algo en mí que se llama la imagen de Dios y cuando veo estas cosas que me enojan, porque amo a esa gente. Quiero que sepas algo. Dios es un Dios que está enojado todos los días mientras matamos niños. ¿Cómo vivimos como si Él no fuera? Como no hay miedo ni comprensión. ¿Cómo nosotros somos víboras y nuestros hijos son como víboras nacidas? Mientras el mundo se derrumba en una locura y una inmoralidad a medida que declaran la guerra a Dios, mientras asesinamos a los inocentes, mientras destruimos virtudes, como tomamos un cuchillo y lo clavamos justo en el corazón de todo lo que es hermoso, cómo vomitamos nuestra iniquidad. Sí, Dios odia. ¿Cómo funciona? Imagina esto. Dios en su justicia mirando a la humanidad. Dios en su justicia mirándote. Te das cuenta que si pudieras sacar tu corazón ahora mismo y lo pongo en un CD o en algún tipo de reproductor de video y mostrarlo, cada pensamiento que has pensado, incluso lo que estás pensando en este momento, y si lo muestro ante esta congregación de personas, saldrías corriendo de aquí y nunca volverías a mostrar tu rostro aquí. Todo lo sabe Dios. Y es como si la justicia de Dios estuviera clamando por tu condenación. Y con una mano la misericordia de Dios está reteniendo su ira, y con la otra mano la misericordia de Dios te está llamando para que vengas a la salvación antes de que sea demasiado tarde. Pero puedo asegurarte, amigo mío, que un día se retirará la oferta, y no habrá oferta de salvación, y la mano de la misericordia de Dios será retirada, y no quedará nada para ustedes por toda la eternidad, excepto la ira de Dios Todopoderoso, el santo odio de Dios contra toda tu maldad. Bien, dices, ¿cómo podemos ser salvos entonces? Los puritanos lo habrían dicho de esta manera. ¿Cómo puede ser la misericordia de Dios y la justicia de Dios reconciliados? Ahora, quiero llevarte a una pequeña lección bíblica y quiero que veas este problema por ti mismo. Muy claramente, en primer lugar, ve a Éxodo 34. Ahora escucha.
Éxodo 34. Esta es una de las más grandes revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Dios desciende y habla por sí mismo. Versículo 5 del capítulo 34 de Éxodo. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones. Hasta ahora tan bueno, es tan hermoso. Y luego continúa, incluso se pone mejor. Perdona la maldad y la rebelión y el pecado, pero no está tratando de darnos un estudio de Hebreos aquí. Está acumulando un término sobre otro para decir que este Dios perdona todo tipo y clase de pecado. Pero mira, es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Espera. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Perdona todo tipo y clase de pecado, pero todos los que son culpables de pecado serán castigados. ¿Cómo logras que Él perdone todo tipo y clase de pecado, pero todos los que alguna vez hayan cometido pecado serán castigados? Y castigado precisamente con justicia. Y tú dices, ¿cómo funciona esto? Lo que necesitas ver: Dios castigará todo pecado que se ha cometido. Él castigará cada pecado que hayas cometido. Hay una de dos formas que lo hará. Castigará cada pecado que hayas cometido mientras pasas la eternidad en el infierno, expulsado de la presencia de Dios y sufriendo positivamente toda la fuerza de su ira. Esa es una forma en la que Él castigará cada pecado que hayas cometido. Hay otro camino. Para los que confían en Cristo, Él castigó cada uno de tus pecados sobre su Hijo cuando lo colgó en el Calvario y aplastó a su propio Hijo bajo toda la fuerza de su ira que tú y yo merecíamos por una eternidad en el infierno. Tus pecados van a ser castigados, cada uno de ellos. Mis pecados van a ser castigados, cada uno de ellos. La pregunta es, ¿cómo quieres hacer esto? ¿E ir al infierno por la eternidad? ¿O mirar al que está levantado como serpiente en el desierto, llevando tu pecado y aplastado bajo el santo odio de Dios en tu lugar? Quiero que vayas ahora a otro texto. Quiero que pienses, mira Proverbios 17:15. Dice, hablando solo de un proverbio, y dice que cualquiera que justifica al impío y el que condena al justo, ambos por igual son abominación al Señor. Ahora mira este texto, míralo. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos por igual son abominación al Señor. Abominación traduce una palabra hebrea que es probablemente la más fuerte que tenemos. Es una palabra horrible. Es una abominación vil, repugnante. Pero mira lo que dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos iguales son una abominación al Señor. Pero, ¿sobre qué cantamos todos los domingos? Dios justifica a los malvados. Dios justifica al impío, pero Dios dice que cualquiera que justifique al impío es una abominación para Él. Así que, ¿cómo puede Dios justificar a los impíos? ¿Ves que esa es la pregunta de Pablo en Romanos 3? ¿Cómo Dios puede justificar a los impíos cuando cualquiera que justifica al impío ante Dios es una abominación? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Y no es lo que cantamos? ¿No es? Yo estaba en pecado y Dios me justificó, y todos gritamos aleluya, pero la Biblia dice que cualquiera que justifica al impío es una abominación para Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar a los impíos y seguir siendo santo? Déjame darte una ilustración. Digamos que vas a casa en esta noche y alguien ha asesinado toda tu familia.
Y el asesino está acabando con toda la vida de esta persona. Tu hermano menor, cuando entra por la puerta, tira al asesino al suelo. Tú lo atas, llamas a la policía. Todos en tu ciudad, tu vecindario, vienen a la corte, se reúnen más tarde, porque todos querían a tu familia, conocían a tu familia. Este criminal ahora está de pie ante el juez, es culpable. Y el juez mira hacia abajo y mira al criminal y dice: soy lento para la ira, abundante en bondad, amoroso, por tanto te perdono. ¿Qué vas a decir? Todo el barrio va a decir: oh, qué hermoso, hermosa misericordia. No, te vas a enojar mucho. Vas a decir que el juez es mucho más corrupto que el hombre que asesinó a toda tu familia. Vas a escribir al presidente, vas a escribir al Congreso, vas a ir a las noticias, vas a decir: este hombre es tan vil. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonarte a ti y a mí? ¿Ves? Ahí está el problema. Si simplemente te perdona y me perdona, ya no es justo. Ahora vaya un texto más, Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Así que aquí lo tenemos. Tenemos estas personas que han pecado y merecido la justicia de Dios. Y sin embargo ahora están cantando que Dios es lento para la ira y abundante en bondad y amoroso y los va a perdonar. Pero ¿cómo lo va a hacer? Mira lo que dice. Él pisará nuestras iniquidades bajo sus pies. Sí, arrojarás nuestros pecados a las profundidades del mar. Para que entendamos bien estas canciones cristianas. Iván, sabes que Dios ha pisado nuestros pecados bajo sus pies. ¡Aleluya! Ha arrojado nuestros pecados al mar. ¡Aleluya! Esto es divertido, esto es maravilloso. No entiendes nada. ¿Crees que tomó tu pecado, lo tiró al suelo y lo pisoteó? ¿Crees que tomó tu pecado, lo enrolló y lo tiró al mar? ¿Eso es lo que piensas? Tomó tu pecado y lo arrojó sobre su hijo, y pisoteó a su hijo debajo de su propia ira. Tomó tu pecado y lo puso sobre su hijo y lo arrojó a su hijo en el mar de su santo odio contra el mal. Y su hijo sufrió toda pena, todo lo que merecías, hasta que pudo gritar: se acabó. ¿No ves que cuando Jesús está cruzando con sus discípulos y se desata una gran tormenta y luego Él está durmiendo en la proa de la barca? ¿Recuerdas que alguien más estaba durmiendo en la proa de una barca? Jonás. Entonces Jonás es un profeta que es un rebelde en Israel. Está en un bote durmiendo y viene el juicio de Dios. ¿Ves? Necesitas entender este texto del Nuevo Testamento. No puedes entenderlo aparte de Jonás. Así que estos discípulos están cruzando el mar con Jesús. Los líderes religiosos de la época les están diciendo que este hombre es un profeta desobediente. Se sube a una barca y se va a dormir como Jonás. Se desata una tormenta. Y creo que esos discípulos probablemente estaban pensando si los fariseos tenían razón. Es un Jonás. Vamos a morir. ¿Qué hace Jesús? Sale y dice: paz. Pudo calmar esa tormenta con el movimiento de su mano, pero no pudo quitar la ira con el movimiento de su mano. En la cruz se arrojó al mar de Dios, furiosa ira y justo odio contra nuestra maldad, y fue tragado por ella. Le da un significado completamente nuevo a esas canciones sobre arrojar el pecado al mar, ¿no es así? Ahora volvamos a nuestro texto. Sigamos adelante.
Ahora esto es lo que quiero que veas. Versículo 25. A quien Dios mostró públicamente como una propiciación. ¿Qué es una propiciación? Es un sacrificio que se da a... Es un sacrificio que se da, que satisface la justicia y quita la ira. Ahora quiero que te des cuenta de algo. Dice acerca de Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. ¿Por qué Dios exhibió públicamente a su Hijo en ese madero? ¿Por qué no quitó el pecado en el desierto o en otro lugar? ¿Por qué Cristo colgó sobre el centro religioso del universo, Jerusalén? Como dicen los británicos, Dios lo puso en carteles, lo puso en las vallas publicitarias. Lo colocó en una cruz, lo exhibió. ¿Por qué Dios exhibió públicamente a Cristo? Porque estaba demostrando algo que, si lo entiendes, cambiará tu punto de vista del Evangelio para siempre. Dios estaba mostrando algo. Dios tenía que corregir una idea que está redimiendo, pero es revelador. ¿Por qué lo presento de esa manera? Dice que esto fue para demostrar su justicia, la justicia de Dios. ¿Por qué Dios tiene que demostrar que Él es justo? Porque en la paciencia de Dios, Él pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿De qué está hablando? Así que, solo a modo de ilustración, en la caída en el jardín, la justicia perfecta lo hubiera terminado ahí. Pecaste, te mueres, ahora. Imagina al acusador, no solo de los hermanos, sino al acusador de Dios. Adán y Eva caen, y justo después de eso tenemos el protocolo del Evangelio, la primera promesa del Evangelio. Alguien vendrá, una semilla nacida de mujer. Vendrá alguien, vendrá a rectificar toda la situación. ¿Te imaginas a Satanás diciendo, ¿dónde está tu justicia, Dios? Han comido de ese árbol, deben morir. ¿Y les das la promesa de salvación? Merecen morir. La justicia exige que mueran. Imagínense a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Conoces el gran problema ético con Noé y el diluvio? Satanás diría que Noé debería haber muerto. Noé merecía la muerte tanto como nadie más, y eso es cierto, que Noé era un pecador. Lo demostró más tarde, ¿no? Ellos merecían morir. ¿Dónde está tu justicia? Aquí no veo justicia. Oh, Abraham, tu amigo, puso a su esposa en peligro, no te creyó. ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu justicia? Yo peco, caigo, justicia, justicia sobre mí. ¿Dónde está tu justicia con estas cosas de suciedad? Oh, en Israel, Israel, tu pueblo me adoraron en el desierto, así lo dijiste. ¡Mátalos! Vamos, David. David, tu precioso David, un hombre conforme a tu corazón, es un adúltero y un asesino. ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde está? ¿Ves? Desde tu pequeño y lamentable punto de vista, donde te has elevado para ser una especie de pequeño Dios, te sientas por encima del juicio de Dios porque estás en desacuerdo con sus juicios. El cielo tiene una visión más clara, está en desacuerdo con su misericordia. ¿Cómo puedes mostrar misericordia cuando la justicia exige que todos estos mueran? Y entonces un día Dios respondió la pregunta. Ahora solo por el bien del drama lo haré. Dios está sentado en su trono.
Él llama a Satanás al frente y al centro. Satanás, ¿quieres saber cómo puedo dar una promesa de esperanza a Adán y Eva? ¿Cómo puedo mostrar misericordia sin violar mi justicia? ¿Quieres saber cómo puedo salvar a Noé y a los suyos del diluvio y seguir siendo un Dios justo? ¿Quieres saber cómo puedo llamar a Abraham mi amigo? ¿Quieres saber cómo puedo llamar a David mi hijo y perdonar todas sus ofensas? ¿Quieres saber? Muy bien. Mira Jerusalén y mira esa cruz donde mi hijo ahora muere por todos ellos. ¿Ves eso? ¿Ves eso? Dices que somos salvos por la fe. Tu fe no significa nada si no hay expiación por tu pecado. Si la justicia no se satisface, no importa tu fe. El pecado tiene que ser quitado, la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Y eso fue lo que pasó en ese madero. Para que tengamos a Cristo en el jardín y grita 3 veces, deja pasar esta copa de mí, deja que esto pase de mí, deja que esta copa pase de mí. Lo que había en la copa. Escucho a estos predicadores, especialmente en Semana Santa. Dios mío. ¿Cómo puedes escuchar estas cosas que hablan de los clavos y la corona, y la lanza y las palizas y todo lo que era un aspecto de la revelación de la ira de Dios sobre su Hijo? Pero lo que necesitas para entender lo que había en la copa. Escuchen esto, porque así dice el Señor, el Dios de Israel, así me dice, toma esta copa del vino de la ira de mi mano, y dar a beber a todas las naciones a las cuales os envío, beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que yo enviaré entre ellos. ¿Quieres saber lo que había en la copa? Estaba la ira de Dios Todopoderoso contra ti. Su espada estaba en la copa. Eso es lo que estaba en la copa. Por esas horas de oscuridad. ¿Por qué oscuridad? Quería mostrarlo y luego, de repente, la oscuridad. Yo no creo que haya sido un día nublado. Yo creo que es la misma oscuridad que habrías visto en Egipto cuando un hombre no podía ver su mano delante de su rostro. ¿Por qué? Porque Cristo no podía tener consuelo mientras colgaba de ese madero. No podía mirar ni siquiera a las mujeres. Juan desde lejos se sentó, incluso las mujeres llorando. Juan desde lejos, él estaba encerrado para sí mismo. Nunca había un hombre tan solo, tan encerrado, y como oleadas tras oleadas de la ira de Dios que destruye al mundo cae sobre su cabeza. ¿Nunca lo has leído? Le agradó al Señor aplastarlo. ¿Qué es la cruz? Dios aplastando a su Hijo bajo su ira, como su Hijo lleva el pecado mientras su Hijo cuelga en tu lugar. Y siguió, y siguió, y siguió. Fue encerrado en eso como abajo, fue encerrado en eso como abajo, después de haber subido la ira de Dios. Y creo que ningún hombre ni arcángel, no importa quién, nadie más que la mente de Dios comprenderá lo que alguna vez, lo que Cristo sufrió en aquella cruz, esas horas de oscuridad. Y cuando bebió la última gota y dijo que todo había terminado, y le dio la vuelta a la copa, y no salió ni una gota. ¿Te das cuenta de esto? No queda nada de la ira de Dios para los que se encuentran escondidos en Cristo. No queda nada de la ira. No queda nada de la ira. Incluso cuando disciplina al cristiano, lo hace en el amor. Todo pecado pasado, presente y futuro ha sido pagado. Porque tu hermano mayor, por tu campeón, el campeón de Dios,
murió una muerte sangrienta y lo pagó todo. Habiendo Dios hecho eso, ¿realmente quieres presentarles tus obras a Él en el día del juicio y decirle, no necesito a tu hijo? Lo haré bien por mi cuenta. Sostén tu religión, tu sacerdote, tu predicador. ¿Realmente borrachos, drogadictos, prostitutas, los ladrones y asesinos pueden encontrar un camino al cielo a través de Jesucristo? Pero para los farisaicos necesitan que se les diga que no entrarán a través del ojo, que no entrarán por el ojo de una aguja, con una pizca de santurronería en la espalda. Es por Cristo y solo Cristo. Él murió. Eso es lo que me controla. Él murió por mí. Él murió por ti. Pero no se quedó muerto. Arriba se levantó de la tumba. Se levantó. El que fue entregado a causa de nuestras transgresiones, también resucitó a causa de nuestras transgresiones, aunque de una manera extremadamente el texto es difícil. Pero al menos la idea central aquí es que... Bueno, déjame ponértelo de esta manera. Todas estas preguntas acerca de si Dios es justo o cómo Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo, Cristo respondió esa pregunta en la cruz en un sentido, reivindicó a Dios. ¿No fueron todas esas acusaciones a lo largo de todos los siglos de que Dios no era justo? Cristo reivindicó a Dios cuando murió en ese madero. Y cuando Dios lo resucitó de entre los muertos, Dios reivindicó a su Hijo. Y Él les demostró algo. Cuando Dios lo resucitó de entre los muertos, Él fue diciéndote que cada uno de tus pecados es expiado por todos. Y esto es prueba de que lo levantó de entre los muertos. Se acabó tu deuda. Miro atrás de mi vida, antes de Cristo, y desearía no haber sido lo que era. Y quisiera no haber cometido los pecados y los crímenes que cometí contra un Dios santo y contra la gente. Pero de otra manera casi aplaudo que fui vil. Agradezco. Lo agradeceré si me hace ver cuánto necesito a Jesús y que no tengo nada para Él. Llegaremos al cierre. Quiero leerte uno de mis pasajes favoritos. Los reformadores. Es mesiánico según los rabinos. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y 40 días después asciende el hombre. Dios, sí, pero el hombre. Cristo Jesús, huesos de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Mi hermano, sube y llega a las puertas de la gloria, a las puertas del cielo. Y esto es lo que dice. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Spurgeon y otros han dicho, a su voz todos dicen en el cielo, corren hacia el parapeto y miran por encima del muro del cielo y dicen, ¿quién es este? ¿Quién se atreve a mandar en el cielo? ¿Qué hombre ha llegado tan lejos? ¿Qué hombre se atreve a poner su mano en este pestillo? Jesús responde. Ellos preguntan, ¿quién es este Rey de la Gloria? Jesús responde, el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. En ese momento, Él abrió esas puertas, no por gracia, sino por su propia virtud, su propia justicia.
Triunfó donde todos habían fracasado. Adán fracasó. Todos los descendientes de Adán fracasaron. Pero luego viene el Mesías, Cristo, el Rey, y prevalece. No solo obedeció a Dios de forma perfecta en todo aspecto de la ley, sino removió el pecado a través de su propia muerte. Resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y mandó que se abrieran esas puertas para nosotros. Cuando entró por esa puerta, todos en el cielo cayeron al suelo. Sube los escalones del trono de Dios, el hombre, Cristo Jesús, hueso de tus huesos y carne de tu carne. Y se sienta a la diestra de Dios. Y podría suponer que Dios lo miró y dijo, consumado es. El Hijo responde, Padre, efectivamente, consumado es. ¿Lo ves? ¿Realmente? ¿Podría haber algo más grande? ¿Puede haber algo más grande que eso? No es un cuento de hadas, no es un mito. Es un evento histórico. Hoy he pecado lo suficiente como para ser expulsado. Pero mi hermano ha prevalecido. Y ha prevalecido por su pueblo. Y un día volverá. Él volverá con voz de mando, con voz de trompeta. ¿Qué deberías hacer? Si no lo conoces, ¿qué deberías hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y cree. ¿Cómo sé si me he arrepentido? ¿Ves tu pecado? ¿Lo ves? ¿Se ha desvanecido de ti toda esperanza y autosuficiencia? ¿Te ves condenado y odias lo que te condena? ¿Quieres ser libre de eso? Sacúdelo como si fueran ataduras. Lávalo como si fuera suciedad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en que lo que Él hizo en aquella cruz es suficiente para ti. Reconoce que no has aportado nada a tu salvación, excepto con tu pecado, y que Él lo hizo todo. Te aferras a Él. Le he dicho a la gente, corre hacia Él, pero no tengo fuerzas para correr. Camina hacia Él. No tengo fuerzas para caminar. Gatea hacia Él. No tengo fuerzas para gatear. Entonces simplemente cae sobre Él. Cae sobre Él. Confía en Cristo. Confía en Cristo. Necesito terminar, pero este es el dolor del predicador. Lo enloquece, lo vuelve apocalíptico. Que sé tan poco acerca de esta cosa gloriosa, pero incluso lo que sé, no sé cómo decirlo con palabras. Supongo que ni siquiera las palabras de los ángeles podrían describir lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Oh, creed en Él. Ustedes jóvenes, no desprecien su vida, no desprecien sus vidas. Síguelo. Ahora tengo 61 años, he vivido en Él 40 años. No me arrepiento de nada de lo que perdí en su nombre. Solo me arrepiento de todo lo que guardé para mí. Yo confío en Él. Sírvele, sírvele. Conoce su evangelio. Predícalo. Pero lo más importante, cree en Él. Cree en Él. Creer, confiar en Él. Oremos.
Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo. Oh Dios, su belleza casi duele. Su gloria es tan grande. Por favor, Dios, por favor, Dios. Por favor, trabaja entre esta gente. Anima a los maduros, a los piadosos, a que sigan contigo, seguir adelante para conocer al Señor. Animar a los jóvenes, Señor, que los perdidos puedan ser salvados. Oh Dios, abre sus corazones, saca su corazón de piedra y reemplázalo con un corazón de carne. Haz una obra de tu Espíritu, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.